Listo, chicos, ya comenzó a grabar, entonces vamos a darle inicio, ¿ok? Bueno, aquí la pregunta que se realiza o la pregunta que se hace en la clase de hoy es ¿qué fueron las guerras mundiales? A ver un poco de cuáles fueron, ¿ok? Dice que las guerras mundiales fueron los conflictos bélicos que involucraron a casi la totalidad de las grandes potencias internacionales de ese momento, muchas de ellas pertenecientes a distintos continentes. Fueron las guerras más cruentas, destructivas y dañinas que ha vivido la humanidad. ¿Ok? Ha habido dos de ellas hasta el momento, es decir, que hasta la fecha solo existieron dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, fueron guerras que involucraron potencias, ojo, involucraron potencias, países con recursos grandes, ¿ok? Que peleaban con un único fin, ¿sí? Entonces, dice que no ha sido, en cambio, las guerras más prolongadas de la historia, es decir, no fueron guerras que duraron muchísimos años, 100 años, no, ni mucho menos, pero sí las que mayor costos en vidas han tenido, sobre todo si se toma en cuenta su brevedad, es decir, guerras cortas, pero con cantidad de vidas eh, que han tenido, ¿ok? Es decir, que se perdieron demasiadas vidas durante esas guerras. Dice que esto último se debe a gran medida a la implicación de las poblaciones civiles en el conflicto, cosa que no era usual en las guerras tradicionales, ¿ok? Entonces, ¿qué significaba esto? Que normalmente en las guerras, si nos ponemos a recordar un poco de las películas de la antigüedad, las guerras eran prolongadas por guerreros, ¿ok? Es decir, los guerreros eran los que peleaban en la guerra, ¿ok? Mientras que los campesinos o las personas civiles, como se les conoce, ellos no, ellos seguían dentro del país. Solamente los guerreros eran los únicos que peleaban, ¿ok? Aquí no. ¿Qué pasaba? Que aquí en las guerras mundiales se incitaba, ¿ok? Se incitaba a quienes, a los civiles, es decir, a las personas comunes, ¿ok? A las personas comunes a que pelearan por el país, ¿ok? Es decir, los incitaban a que dieran sus vidas con el fin de qué? Con el fin de hacer que su país, su nación, los necesitara, ¿ok? Entonces, todo esto, digamos que ha sido importante durante las guerras mundiales. ¿Ok? Entonces, miren, repito nuevamente, aquí dice que en esto último se debe en gran medida a la implicación de las poblaciones civiles en conflictos, cosa que no era usual. Ojo, no era usual en una guerra tradicional. Los civiles no combatían, ¿ok? Por ejemplo, en esta foto, la mayoría de los que están aquí eran estudiantes, hijos de padres, ¿ok? Mayores de 18 años, ¿sí? Que lo único que hacían, o profesores, arquitectos, personas estudiadas de algún, o estudiando, o estudiantes, ¿ok? Que lo único que hicieron fue ser convencidos a pelear en una guerra que al final lo único que dejaba era muertes. ¿Ok? Dice que también fueron causa de rápidas destrucciones los mecanismos tecnológicos e industriales puestos al servicio pleno de la guerra. Así se involucraron elementos aéreos, marítimos y terrestres. ¿Ok? Entonces, también hay que tener en cuenta que durante estas guerras, a diferencia de las de la Edad Media, que eran con espada y escudo y eso. Ok, aquí se utilizaban elementos tecnológicos e industriales, como por ejemplo los tanques de guerra, los aviones, o sea, los aviones de caza, ok, que son aviones de guerra, los barcos o buques o submarinos, ok, también de guerra, ¿cierto? Entonces, con ellos hacían muchísimo más daño, ok, hacían mucho más daño utilizando esos mecanismos tecnológicos e industriales. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener muy, pero muy en cuenta lo que involucraba
¿ok? O lo que se involucraba durante las guerras, ¿sí? ¿Queda claro esta parte hasta el momento? Ok, perfecto, queda claro, muy bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, siguiendo. Aquí dice que, como dijimos, ha habido dos guerras mundiales reconocidas como tal, es decir, han existido esas dos guerras que son de reconocimiento, ¿ok? Dice que la Primera Guerra Mundial, ya hablando un poco sobre ellas, la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y terminó en 1918, es decir, duró 4 años, ¿ok? 4 años de guerra, ¿sí? Dice que la razón fue referida por muchos años como la Gran Guerra. Fue protagonizada por dos bandos opuestos que reunían a la totalidad de las potencias coloniales europeas del momento. Por un lado se encontraba la Triple Entente, que era Gran Bretaña, Francia y la Rusia zarista, ¿ok? Esas tres potencias, ¿ok? Eso era un bando. Por el otro bando se encontraba las potencias centrales como la Triple Alianza, que era Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, ¿ok? Dice que a cada bando se unieron además sus respectivos aliados que fueron arrasados al conflicto, como lo que fue Grecia, Bélgica, Serbia, Montenegro, Estados Unidos, Rumania, Japón, Portugal, ¿ok? Del lado de la Entente, es decir, del lado de la alianza que se tenía con Gran Bretaña, con Francia y Rusia, ¿ok? Eh, Aquí dice que el Imperio Otorromano, perdón, el Imperio Otomano, Bulgaria, Azerbaiyán, Sultano de Darfur, Estado de Davirche, Emiratos de Mal, que fueron de la Triple Alianza, ¿ok? Digamos que se llenó de países, ¿ok? Que tenían gran peso en el mundo y además de ello se le adicionaron países que colaboraban con fuerza también, ¿ok? Entonces fue un conflicto entre muchos países, o sea, muchos países que si vemos acá son países con bastante potencia, ¿ok? Con bastante poder dentro de ella. ¿Listo? Dice que el conflicto culminó con la derrota de las potencias centrales y la firma del Tratado de Versalles, es decir, perdió Alemania, perdió el bando de la Triple Alianza, perdió Alemania, perdió Italia, perdió el Imperio Austrohúngaro, ¿ok? Todos ellos perdieron y al final lo único que hicieron fue firmar, ¿ok? El Tratado de Versalles, ¿ok? Donde firmaban la derrota y se rendían para darle la victoria a lo que fue eh, la Triple Entente, ¿ok? Entonces, esto es un resumen sobre lo que fue la Primera Guerra Mundial. Ahora, hablando un poco sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? La Segunda Guerra Mundial, dice que es el conflicto bélico más célebre de la, digamos que es algo un poco más reciente, ¿ok? ¿Empezó cuando? Se dice que se inició en 1939 y culminó en 1945, ¿ok? 1945 culminó la Segunda Guerra Mundial. Dice que quizá el conflicto bélico más célebre de la contemporaneidad, ¿ok? No solo por el talante destructivo del mismo, que arrasó con Europa entera, sino porque los métodos extremos a los que se acudieron sus combatientes, entre ellos el bombardeo masivo, incendiario o el uso de bombas atómicas, ¿ok? La bomba atómica se creó para pelear en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Además fue célebre la aplicación de la esclavitud por parte de las fuerzas del nazismo alemán, ¿ok? Los nazistas, los alemanes, utilizaban, ustedes, como muchos de ustedes saben, utilizaban los campos de concentración y exterminio del pueblo o los judíos, ¿ok? Que eran los que más eran cazados, ¿ok? Por los alemanes. Dice que los bandos opuestos en esta ocasión fueron los países aliados como Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética o la Rusia. ¿Ok?
junto a su apoyo, que fueron la República de China, Polonia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, ¿ok? Reino de Nepal, Dinamarca, Noruega, entre otros países, ¿ok? Mientras que del otro lado estaba los mismos de siempre, ¿ok? Prácticamente es como si se dan cuenta, es una guerra que es como si fuera una revancha, ¿cierto? Porque son los mismos países, ¿sí? Sino con otros aliados, ¿ok? Porque aquí también está peleando Alemania, Italia, Japón, Hungría, Rumania, Finlandia, Tailandia, Irán, Irak, ¿ok? Croacia, hay varios países que se añadían a quienes, a la Alemania, ¿cierto? Entonces, los tres países de este bando que se tenían, digamos que con gran poder era la Alemania de Adolfo Hitler, ¿ok? Japón e Italia, ¿cierto? Entonces era una guerra que se repetía nuevamente, ¿sí? Ya había pasado la Primera Guerra Mundial, pero como Alemania y sus demás aliados perdieron, pues aquí se tomaron la segunda oportunidad de poder, digamos que conseguir una revancha, ¿sí? Entonces, hasta el momento, ¿queda claro esa parte? Este resumen que les estoy haciendo con respecto a las guerras mundiales, ¿y queda claro? Bueno, entonces, con respecto a las causas, vamos a mirar las causas de la Primera Guerra Mundial. Aquí dice que inició con el asesinato de Franz Ferdinand, ¿ok? La Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, dice que la muerte de Francisco de Austria desencadenó la guerra, aunque su asesino fue apresado, es decir, habían capturado al asesino de la persona, pero aún así no se habían quedado quietos con eso. La causa de las guerras mundiales nunca son simples o concretas, sino que se constituyen a lo largo de muchos años, durante los cuales acumulan masa crítica hasta que un evento, es decir, la gota, derrame el vaso y desencadene lo que es la violencia. Entonces, dice que en este caso, la Primera Guerra Mundial, las causas se deben a las tensiones del fruto del reparto colonial de África y Asia. Es decir, Europa estaba viviendo en ese entonces la etapa de conquistas, ¿ok? La etapa de las conquistas. Entonces, una de los continentes que más colonias empezaron a realizar o a conquistar fueron África y Asia. Entonces, habían países que tenían muchísimas colonias, o sea, muchísimos territorios, ¿ok? Donde podían sacar exportaciones de ellos, ¿sí? Mientras que habían otros países que estaban viendo, pero por fines políticos y económicos, pues dijeron, o sea, de compártanos un poco sobre lo que ustedes están ganando, ¿ok? Pero ellos no querían. Entonces, ¿qué pasa? Que para eso se aliaban con el fin de que de pelear para quitarles aquellos que tenían de más, ¿ok? Hacer que las cosas fueran un poco más equilibradas. Dice que a ellos se sumaban las tensiones económicas que implicaban la competencia por la predominancia industrial en el siglo naciente. Es decir, que también la economía, ¿ok? Era un factor importante. ¿Por qué? Porque existían países que se estaban desarrollando en ese entonces. Es decir, ya la revolución industrial, ya la industria como tal había surgido, ¿ok? Y al momento de haber surgido, la industria estaba tomando peso en el mundo, ¿ok? Entonces, aquellos países que todavía no la implementaban o que apenas la estaban implementando, pues era una carrera en contrarreloj, porque si alguno de ellos no lo hacía, pues otro lo terminaba haciendo. Entonces, se iba a quedar con el mérito y con las posibles monopolios, ¿ok? O empoderamiento de algún nicho de mercado, ¿ok? Por ejemplo, la de ese entonces, las más grandes era la textil, la de alimentos y la de armamento, ¿ok? Digamos que también dice que el evento se desencadenó violentamente fue en 1914, o sea, ya estaban las riñas, digamos que ya años anteriores estaban, eh,
digamos, con las discusiones, pero en 1914 fue donde inició lo que fue la ola de violencia en ello. Dice que el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el duque Francisco Fernando de Austria, ¿ok? Fue quien dio a rebosar, ¿ok? La gota de ese vaso que ya de por sí estaba lleno con todos los problemas que se tenían, ¿ok? Entonces aquí fue donde se inició la guerra, ¿ok? Aquí hay una imagen de ese entonces, en esa época, ¿ok? De 1914, donde se iniciaba la guerra o cuando se iniciaba la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, claro hasta el momento. Ok, ok, perfecto. Claro hasta el momento entonces. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver las causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Las causas de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un resumen, pero es un resumen bastante práctico y detallado que ustedes, ¿ok? Que ustedes van a tener ahí, ¿ok? Entonces, causas de la Segunda Guerra Mundial. Dice que, en cambio, las raíces de la Segunda Guerra Mundial se hallan justamente con el fin de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que la Segunda Guerra Mundial inició por cómo o por la manera en que había terminado la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Estaban, dicen que aquí las opresivas condiciones en que los vencidos debieron firmar la paz. Es decir, que las personas, ¿ok? Los que ganaron hicieron todo lo posible por hacer de aquellos que perdieron, ¿ok? Que no tuvieran condiciones o acuerdos que fueran justos, ¿ok? No habían acuerdos justos. Digamos que la guerra se acabó, listo, ustedes firmen aquí que no tienen derecho a nada. Es decir, como si fueran prisioneros, ¿ok? Entonces, esa manera de firmar la paz era algo injusta, ¿ok? O sea, era injusta, pero era la manera en que la veían o lo veían. ¿Quiénes? Lo veían los perdedores en este caso. Dice que según lo estipulado en el Tratado de Versalles, ¿ok? Dice que esto sumado a la Gran Depresión de 1929, lo sumergió en la pobreza y las deudas impagables. Es decir, que la Gran Depresión de 1929, ¿ok? Fue una parte donde el mundo llegó a su crisis económica más grande, ¿ok? Entonces, una pobreza o una época de pobreza extrema durante el mundo, listo, donde existieron demasiadas migraciones, ok, donde muchos europeos, por causa de esa guerra, terminaron viajando a países o a continentes como América, a países como Estados Unidos, Colombia, por ejemplo. Por eso es que hay tantos extranjeros o personas que son descendientes de extranjeros, ok, descendientes de españoles, italianos, ok, ingleses, franceses, alemanes. Entonces, todo ello, ¿ok? Hizo que existieran, ¿ok? Existieran ese tipo. Entonces, la Gran Depresión de 1929 hizo que muchas personas emigraran a otros países, ¿ok? Entonces, existía pobreza, existía hambre, los países estaban endeudados con otros. Entonces, que eso fue una de las cosas que también llamó a que existiera una guerra nueva. ¿Cierto? Dice que así se gestó el caldo de cultivo perfecto para que se ascendiera a una nueva facción política en Europa, el fascismo, ¿ok? El fascismo. Dice que nacido en Italia con Benito Mussolini, ¿ok? Digamos que el fascismo, los fascistas fueron reconocidos mediante Benito Mussolini, que surgió en la Italia de ese entonces. Pronto germinó en Alemania con Adolfo Hitler, ¿ok? Que hizo de su idea social, de su idea, o sea, de su idealismo, que era lo que se conoce como, a ver, ¿quién de ustedes saben cuál fue el idealismo de Hitler? ¿Quién me dice cuál era el partido político que tenía Hitler, por decirlo de esa manera?
Si los italianos eran fascistas con Benito Mussolini, ¿los alemanes qué eran? A ver, ¿quién me responde? La pregunta es si los italianos en ese entonces eran fascistas, los alemanes qué eran. Con Adolfo Hitler, ¿qué eran los alemanes? No, socialistas no eran, eran nacionalsocialistas o algo así, no, eran nazis, ¿ok? Eran nazistas. Y estos eran nazistas, ¿ok? Eran los nazis, ¿ok? ¿Y cuál era el movimiento nazista o cuál era el pensamiento nazista? Pues era un pensamiento inspirado en una lógica racista, es decir, que el pueblo alemán era el único que tenía derecho eh, a sus tierras, a sus vida como tal, o sea, a su naturaleza, a sus recursos, ¿ok? Y a los recursos que pudieran conseguir. Es decir, que el pensamiento nazista surgió después de que Alemania perdió en la Primera Guerra Mundial y se obligó a que fuera invadida incluso por los judíos, ya que los judíos eran personas que todos, absolutamente todos, son de esas personas que son negociantes, es decir, habrían negocios en todos lados. Entonces, ellos crecían económicamente, mientras que los alemanes en su propia tierra no tenían muchas oportunidades. Entonces, eso daba, digamos que, a tener rabia por parte de Adolfo Hitler. Entonces, él decía que no podían permitir que personas de otro país, de otro lugar, viniesen a robarles lo que por ley les pertenecía, que eran sus tierras, sus cosas, su dinero, su economía, ¿cierto? Entonces, esa lógica racista y también el darwinismo social, en el cual, si hablamos un poco sobre Darwin, que decía con el proceso de la evolución y la selección natural, pues la selección natural social venía de que solamente la sociedad alemana era dueña de Alemania, más no necesitaba que extranjeros, que en ese entonces estaba lleno era por puros judíos, o sea, todos los judíos hacían parte de Alemania, de otros. Recuerden que Irán, Irak y todos esos países estaban del lado de los que vencieron. Entonces, ellos tenían el acceso fácil y la exportación de por sí mismo. Entonces, Hitler lo que quería era que en su movimiento eliminar todo eso que hacía que el pueblo alemán no surgiera. ¿Ok? Dice que era pues cuestión de tiempo que la guerra estallara en Europa. El evento que la desencadenó fue la invasión de Polonia por parte de Alemania en 1939, luego de haberse anexionado pacíficamente a Austria y Checoslovaquia. ¿Qué significa esto? Que Alemania fue quien inició la guerra. ¿Por qué? Porque se tomó Polonia. ¿Ok? Se tomó Polonia en ese entonces. Es decir, que fue tras Polonia y de allí invadió y capturó a todos los judíos que habían, ¿ok? Con el fin de mandarlos a los campos de concentración donde terminaban muertos, ¿ok? Entonces, hasta el momento estas fueron las causas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? ¿Queda claro hasta entonces? ¿Sí queda claro? Ok, perfecto. Listo, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco sobre aquí las consecuencias de las guerras mundiales, o sea, ¿cuáles fueron las consecuencias de las guerras mundiales? A ver, quiero que ustedes me responden la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias creen ustedes que deja una guerra? ¿Qué consecuencias dejaría una guerra? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes que sería una consecuencia que deja una guerra? A ver, ¿quién me responde?
Hambruna, muy bien. ¿Qué más? Destrucción, perfecto. ¿Qué más? Daños, deudas, muy bien. Muerte, muy bien. ¿Qué más? Exacto, pobreza extrema. Todas las guerras dejan eso, pobreza, ¿ok? Pobreza, además del daño económico, además del daño. Ninguna guerra trae nada bueno. Todas las guerras terminan perdiendo más de lo que se gana, ¿ok? Entonces, muy bien por esas respuestas, ¿ok? Listo, perfecto. Entonces, veamos cuáles fueron las consecuencias de la guerra. Vamos a mirar qué consecuencias había. Aquí dice, las consecuencias de este tipo de conflictos, como se supondrá, son devastadoras. En dos ocasiones ha quedado Europa en ruinas. Ok, miren, Europa en dos ocasiones, en dos guerras quedó en ruinas, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Y las pérdidas de vidas humanas han sido impresionantes. 16 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial y entre 55 y 60 millones en la Segunda. Es decir, que hubieron más muertos en la Segunda Guerra Mundial que en la Primera, y eso es obvio. ¿Por qué creen ustedes que es obvio? ¿Por qué creen ustedes que en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial hubieron más muertos que en la Primera? ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen ustedes que en la Guerra Mundial hubieron más muertos que en la Primera? No, no es porque había más rencor, no era eso, porque con todo el rencor, pues eso no hace referencia a la cantidad. Exacto, Gohan, perfecto. Esa es la respuesta. Mayor tecnología. Esa es la respuesta. A medida que iba pasando los años, pues la tecnología va evolucionando. Entonces, miren, 60 millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial. Una tecnología mayor. Bombas atómicas, ¿ok? Tanques de guerra más avanzados, aviones más avanzados, de todo, ¿cierto? Ahora, si existe una tercera guerra mundial, la humanidad queda destruida completamente. Con toda la tecnología que existe hoy en día, o sea, imagínense la tecnología que hay hoy en día, hasta esta fecha, una tercera guerra pues sería la destrucción del mundo, o sea, la destrucción completa de la vida. O sea, el ser humano desaparecería, ¿ok? Entonces, este es el miedo que muchas personas tienen con respecto a una guerra o una próxima guerra, porque uno cuando está peleando, por decir así, uno no piensa en nada. Uno no piensa en el daño que va a hacer ni nada, uno solamente piensa en pelear y ya. Entonces, eso es lo que realizan los países que pelean, que tienen guerras, conflictos entre sí. Pelear por ganar, más no por ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, eso es una causa importante. ¿Listo? Dice que además en ambos casos hubo una violenta reconfiguración de las potencias políticas y económicas del mundo, arrebatándoles sus colonias o propiciando las caídas o la disolución de regímenes como el Imperio Ruso. ¿Ok? El Imperio Ruso. ¿Listo? En la revolución de 1918, ok, se desató una disolución de ese imperio ruso. ¿Listo? El imperio austrohúngaro también, de Checoslovaquia, de la reestructuración de la Alemania, que eran dos países, recuerdan, bueno, no sé si ustedes sabían que después de la Primera Guerra Mundial existían dos Alemanias, la Alemania comunista y la otra Alemania, ¿ok? Que era la Alemania liberal. ¿Ok? Y había algo que se llamaba el Muro de Berlín. ¿Sí habían escuchado de eso? ¿Sí habían escuchado del Muro de Berlín, verdad? ¿Nunca habían escuchado el Muro de Berlín?
pues existió un muro que dividía a Alemania en dos, ¿ok? ¿Por qué? Porque después de que Alemania perdió, digamos que no sabían qué hacer con ella, no estaban de acuerdo eh, en, digamos que tener un acuerdo, o sea, no estaban de acuerdo en cómo iba a quedar Alemania, o sea, quién iba a vigilar a Alemania. Entonces, como no llegaron a un acuerdo, existió algo que se llamaba la Guerra Fría, ¿ok? Y lo que hicieron fue dividir a Alemania en dos. Entonces construyeron una muralla que dividía Alemania en dos partes. ¿Ok? Entonces eso fue lo que ocurrió en ese entonces. Dice que tristemente muchas de las tecnologías que hoy en día empleamos a diario tienen su origen directo o indirecto en estos conflictos devastadores, tales como la energía atómica o la energía nuclear, que se conoce, pues se utilizó fue para crear una bomba, no para crear otra cosa. La propulsión a chorro que es la que utilizan los aviones con las turbinas, se creó para hacer aviones para la guerra. Los computadores, todo eso se creó para qué? Para la comunicación más eficaz en la guerra. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, hasta el momento, ¿queda claro las consecuencias? ¿Sí? Ok, perfecto, muy bien. Perfecto. Sigamos ahora con cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Dice que la Segunda Guerra Mundial terminó con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, ¿ok? Que fueron los lugares allá en Japón donde se bombardeó con las bombas atómicas, ¿ok? La Segunda Guerra Mundial se prolongó durante 6 años de conflicto hasta que en 1944 se produjo la invasión aliada a Francia. Ok, celebre desmarcó de Normandía, gesto que marcó el inicio del fin de la dominación alemana en Europa, ok. Es decir, que Francia eh, invadió, ok, los dominios alemanes, ok. Y dice que ya se habían producido eventos catastróficos para que las potencias del eje, como la derrota de los alemanes en territorio soviético, la caída de Benito Mussolini en Italia. Esta última había obligado a los alemanes a invadir la antigua nación aliada y restaurar el orden. Es decir, este, Alemania fue a invadir a Italia, porque ya su compatriota, su aliado, fue Benito Mussolini, había muerto. Entonces, como él murió, pues Alemania no podía dejar que ese país aliado se quedara o se saliera del juego. Entonces, fue a invadirla para reestructurar el orden que se tenía. Dice que el lanzamiento de la ofensiva soviética en invierno de 1944 fue otro golpe tenaz contra la Alemania de Hitler, que fue perdiendo progresivamente terreno en todos sus frentes. ¿Qué significa esto? Que este sí fue importante, digamos que esto acabó con Hitler, porque él había mandado una cantidad enorme, una cantidad pero muy, muy grande de soldados a invadir el imperio, la Unión Soviética, o sea, Rusia. Pero ¿qué pasaba? Que los mandaban con poca comida y no estaban abrigados para el clima que tenía en ese entonces Rusia, ¿ok? Entonces, ustedes saben que de por sí Rusia ahora es un país frío, ¿cierto? Es un país que está casi llegando al Polo Norte, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Pues allí, ¿ok? Allí, eh, las temperaturas eran tan fuertes, o sea, tranquilo, Daniel, no te preocupes. Las temperaturas eran tan fuertes, ¿ok? Con ese frío tan fuerte, que los soldados no podían soportarlo y morían a causa de ello, ¿ok? Muchos morían de hipotermia, ¿ok? Entonces, casi todos sus soldados murieron antes de llegar a pelear, ¿ok? Murieron en el camino de eso. Entonces, ¿qué pasó? Que Hitler quedó sin soldados, o sea, había quedado sin soldados porque, o sea, mandó soldados a invadir, pero terminaron muertos en el camino. Entonces, eso fue una
baja bastante enorme, ¿ok? Bienvenido Jesús. Entonces, por eso fue una de las razones también grandes por la cual Alemania perdió todo o casi todo su frente por esa causa, ¿ok? Dice que esto ocasionó alzamientos contra la Tercer Reich en Alemania, en muchas naciones ocupadas, mientras que la alianza entre China y Estados Unidos hacía lo mismo con Japón en el frente del Pacífico. Es decir, que China y Japón, perdón, China y Estados Unidos unidos, o sea, como alianza, estaban peleando o haciéndole frente a Japón, que era una de las de los países que tenía alianza o que tenía una alianza fuerte con Alemania e Italia, ¿ok? Entonces, el último país como tal que peleaba, ¿ok? Que peleaba que peleaba en esa guerra, ¿ok? Fue Japón, ¿ok? Fue uno de los últimos países que estuvo peleando allí. Dice que la resistencia alemana retrasó, perdón, la llegada de los soviéticos a Berlín hasta inicios del año siguiente. Ante este panorama definitivo para los nazis, Hitler se suicidó en un búnker el 30 de abril de 1945, dejando su nación en ruinas y a la deriva, ¿ok? Después de que Hitler vio que sencillamente no podía ganar, ya había perdido todo, se encerró en un búnker y se suicidó allí. ¿Ok? El día 30 de abril, en un mes, se cumple este, aquel evento, ¿ok? En el cual Hitler se suicida. ¿Listo? Su nación o su país, ¿cómo quedó? En ruinas y a la deriva como tal. Sin embargo, la rendición alemana e italiana no supuso no supuso el fin del conflicto, dado que Japón permanecía enfrentando a los países aliados. O sea, ya Alemania había caído, ya Italia había caído, pero Japón no se quería rendir. ¿Ok? Japón seguía peleando. La lucha en el Pacífico era eh, particularmente cruenta, o sea, era muy cruel y las tropas estadounidenses sufrían ya los estragos de la campaña en el frente occidental. Dice que así que aprovechándose de la tecnología heredada de las enloquecidas iniciativas alemanas, porque fue Alemania la que quiso iniciar lo que fue el proceso de la bomba atómica, ¿ok? El gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de bombardear en agosto de 1945 las ciudades japonesas de Hiroshima y de Nagasaki, en 2 días de diferencia, empleando para ello bombas atómicas. Tras la muerte instantánea de 166.000 personas en la primera ciudad y de 80.000 personas en la segunda, el gobierno japonés anunció el 15 de agosto su rendición incondicional, poniendo así el fin a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que Japón seguía peleando. Ellos en su mente decían, pues, después que nosotros estemos aquí, ellos no nos van a ganar, pueden venir todos los estadounidenses que sean, todos ellos pueden venir a atacar, que nosotros vamos a responder acá, pero no contaban con el arma secreta de Estados Unidos, que era la bomba atómica. O sea, no tenían nada para pelear en contra de ellos, o sea, no tenían con qué pelear. De esas muertes de 166.000 personas y 80.000, ¿ok? Que muestran ahí como muertas, pues también están civiles, niños, o sea, una bomba atómica no solamente mata a los soldados, no, mata todo lo que está a su paso, ¿ok? Todo lo que está a su paso, sea inocente, sea culpable, lo que sea, ¿ok? Entonces, cuenta la historia que la persona que lanzó la bomba atómica, la primera bomba atómica, se arrepintió de haberlo hecho, ¿ok? Se arrepintió de haber lanzado esa primera bomba porque no sabía realmente lo que había provocado. Cuando vio esa explosión tan enorme que había acabado sencillamente con toda la ciudad completa, o sea, casi toda Hiroshima fue destruida, con todos sus habitantes, niños, todo, todo, absolutamente todo, ¿ok? Entonces, así fue que se terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces aquí vemos un poco sobre Adolfo Hitler dando órdenes a sus compatriotas, a sus soldados, ¿ok? Dándoles a conocer el pensamiento nazista que él manejaba y que prolongó a que se diera
¿ok? Todas estas muertes y destrucciones que ocurrieron en ese entonces, ¿ok? Entonces, ¿sí queda claro hasta entonces? ¿Quedó claro la parte en cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Ok, perfecto. Recomendación. ¿Qué les recomiendo a ustedes para que lo tengan ahí un poco más presente? Eh, Hay muchísimos libros y muchísimas películas que hablan sobre las guerras, ¿ok? Demasiadas. Y realmente no son ficción al 100%, también tienen sus partes reales, ¿ok? Entonces, bueno, digamos que a mí, en lo personal, me gustan esas películas. Entonces, no sé, digamos que si a algunos de ustedes también les guste este tipo de películas, ¿ok? Pero sí son bastante interesantes, son bastante llamativas, bastante peculiares que se puedan, digamos que, dedicar a ello. Digamos que una de mis favoritas es El pianista. No sé si alguno de ustedes se lo ha visto, se han visto, es una película del 2004, ¿ok? El pianista, digamos que es una de mis favoritas. También lo sigue una que se llama La vida es bella, ¿ok? La vida es bella. En Netflix existen varias, en Netflix hay muchas también que son de las mismas, ¿ok? Entonces, sería chévere que ustedes se vieran alguna. En YouTube también incluso hay videos donde dan explicaciones mayores a ello. Yo sé que con dos, tres o cuatro videos que ustedes se vean, o películas y cosas así, lo van a tener, o sea, van a tener un pensamiento un poco mayor con respecto a este tema, que como ya les mencioné, es muy, muy importante en las pruebas ICFES. Recuerden, es uno de los eventos más importantes que ha asistido en el mundo. Entonces, de lógica, tenerlo presente como posibles preguntas, ¿ok? En las pruebas ICFES. Entonces, miren que no le estoy mandando a leer historias, a leer periódicos, a leer libros, no. Le estoy mandando a que vean películas que son entretenidos o a ver videos en YouTube donde dictan resúmenes sobre esto, ¿ok? Entonces, como les dije, tienen muchísimas películas en cantidades, ¿ok? Entonces, también hay otra que, hasta el último hombre, no sé si alguno de ustedes se lo han visto, hasta el último hombre. Ya esa parte de la película hasta el último hombre, pues eso ya era como la última parte de la guerra. La última parte de la guerra era la pelea de Estados Unidos contra Japón, ¿ok? Entonces, existen muchísimas películas, como les dije, ¿ok? Entonces, ¿queda claro hasta el momento? ¿Quedó claro toda la clase? ¿Dudas, inquietudes? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, chicos, listo, perfecto. Entonces, jóvenes, aquí hay un taller, ¿ok? Un taller acá con respecto para que ustedes pues se entretengan en esta Semana Santa, ¿ok? Mediten, reflexionen. Entonces les voy a mandar este taller, ¿ok? Aquí hablan sobre preguntas tipo ITFES y preguntas abiertas, ¿ok? Para que ustedes puedan desarrollarlas. ¿Listo? Hay varias preguntas de todo. ¿Listo? Entonces hay preguntas de tipo A, B, o sea, aquí verdadero o falso. Existen cantidades. También les voy a mandar un taller de inglés, ¿ok? Me dijeron, mande talleres de inglés, profesor, porque sencillamente no tenemos docente asignado para ustedes. Así que por favor, profe, entonces mañana puedo presentar el examen a las 10, que me queda más fácil en la tarde. Sí, sí, me escribe Valentina y cuadramos a ver la hora, ¿ok? Lo importante es cuadrar la hora, ¿ok? Listo, entonces les voy a mandar un taller de inglés, ¿ok? Miren, este taller son más que todo preguntas tipo ITFES, preguntas del ITFES, ¿ok? Les voy a mandar full preguntas de esto, ¿sí? Para que por favor lo tengan presente. Dale, Estefanía, no te preocupes, voy a estar pendiente. Ok, entonces aquí hay preguntas, son súper sencillas, pero si se dan cuenta, y ustedes, es más, se van a dar cuenta más adelante,
de que las preguntas de inglés que les mande casi todas son iguales, casi todas son lo mismo, lo único que cambia es como que el contenido, pero la forma en que se presentan son las mismas. Es decir, que ustedes practicando siempre las preguntas, siempre van a encontrarse con este tipo de preguntas allá en el IFE. O sea, siempre son iguales, siempre son así. O sea, iguales en el sentido de la forma. Por ejemplo, sale esta conversación. No las mismas palabras, pero sí el tipo de pregunta, a eso me refiero. El tipo de pregunta es la misma, ¿ok? El tipo de pregunta siempre termina siendo lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud? Ok, bueno, listo. Si es todo, chicos, entonces nos vemos. Ok, esperen el taller y esperen el video. También lo voy a subir. Ok.